Bienvenidos a la charla del módulo 6 del curso Modelamiento hidrológico con GEC HMS, que cubre el tránsito de hidrogramas en embalses. Les habla el director del curso, profesor Juan Manuel Díez Hernández, de la Universidad de Valladolid, en España. En el módulo anterior vimos cómo un hidrograma experimenta una transformación a medida que recorre un tramo fluvial, denominada laminación. Ese proceso también ocurre cuando un hidrograma de entrada transita por un embalse, originando un hidrograma de salida cuyo caudal punta es menor y su tiempo punta es mayor. En la documentación se detalla la aplicación del método de cálculo y se resuelve un ejercicio práctico. No es raro que la cuenca hidrográfica a modelar incluya un embalse en operación, o bien se contemple la construcción de una obra nueva. Por este motivo, hemos visto conveniente incorporar un módulo dedicado al estudio del tránsito de hidrogramas en embalses. De este modo, el alumno tendrá una visión completa y conocimientos teórico-prácticos sólidos de los eventos hidrológicos principales que son considerados en la simulación hidrológica de crecidas y específicamente con el programa HMS. Una presa, en términos generales, es un proyecto multipropósito capaz de almacenar agua para satisfacer distintos tipos de demandas de la sociedad, como son la generación de electricidad, riego agrícola, abastecimiento humano, suministro industrial, laminación de crecidas y uso recreativo. Dependiendo de la finalidad primaria de un proyecto particular, se dice que es hidroeléctrico o para riego, de laminación, etc., pero hay que tener en cuenta que normalmente todos estos proyectos poseen un embalse con capacidad apreciable de amortiguar crecidas. El vídeo muestra un tránsito hidrológico en un embalse donde el hidrograma de entrada se amortigua y la presa descarga por el vertedero principal un hidrograma de salida que es adecuado para evitar el rebosamiento. Interesa, por tanto, conocer un método para calcular esta laminación bajo diferentes escenarios hidrológicos, tanto en presas existentes como para diseñar nuevos proyectos. Se han desarrollado varios métodos para este objetivo, como el de Goodrich, Wissler-Bratter, Steinberg, etc., pero sin duda el más práctico e implementado en HMS es el método PULS, también conocido como de tránsito en piscina nivelada. Está basado en una aproximación de diferencias finitas a la ecuación de continuidad, junto con una representación empírica de la ecuación de momento. La gráfica muestra un hidrograma de entrada al embalse. En función de las características de la cubeta del embalse, de los aliviaderos y de la condición inicial, se descarga un hidrograma de salida en color rojo. Observe la atenuación marcada del caudal punta y el aumento del tiempo punta. Una particularidad del tránsito en embalse es que el tiempo punta del hidrograma de salida coincide siempre con el punto de corte de ambos hidrogramas y corresponde, por tanto, a un momento en el que los caudales de entrada y de salida son iguales. La función matemática de un hidrograma es continua, pero para su tratamiento se discretiza en un conjunto de intervalos sucesivos de amplitud pequeña. Al inicio de un intervalo existe un caudal de entrada I sub 1 en la gráfica, I de input, y un caudal de salida Q sub 1.
Al final del intervalo existen los caudales de entrada y de salida correspondientes al instante 2. Durante todo el intervalo, los caudales de entrada superan a los de salida, lo cual implica que un volumen de agua está siendo almacenado en el embalse. El volumen retenido en el embalse en un instante dado se denomina almacenamiento. Esta es la expresión integral de la variación del almacenamiento S mayúscula en función de los hidrogramas de entrada y de salida. Para un esquema de solución discreto toma la siguiente forma simple, donde los subíndices denotan el inicio del intervalo 1 y el final 2. S mayúscula es el almacenamiento en metros cúbicos o miles de metros cúbicos, I mayúscula el caudal de entrada y Q mayúscula el caudal de salida. Delta de t es la duración del intervalo de cálculo en segundos. Preferiblemente, este tiempo es menor del 20% del tiempo punta del hidrograma de entrada. Transformando y reordenando se obtiene la ecuación básica del método Puls enmarcada en rojo. En síntesis, este método analiza la variación del almacenamiento en el embalse a lo largo de los sucesivos intervalos de cálculo. En la gráfica inferior, esta variable se refiere al eje vertical derecho y corresponde a la gráfica cuya área aparece en color azul. El volumen de agua que no es descargado en un instante por los elementos de desagüe, como el vertedero controlado mediante compuerta del vídeo, queda almacenado aguas arriba. Y en ese instante el almacenamiento es S mayúscula sub 1. Igualmente, al final del intervalo ocurre un almacenamiento positivo que determina un volumen total en el embalse S sub 2. Por lo tanto, durante el intervalo de cálculo se ha incrementado el almacenamiento en el embalse en una cantidad delta S que puede calcularse. En este tipo de tránsito, el almacenamiento siempre es máximo cuando los caudales de entrada y salida coinciden, lo cual hemos visto que ocurre durante el caudal punta del hidrograma de salida. Por último, destacar que la variación del volumen almacenado en el embalse no es constante, sino que, dependiendo del momento en el tránsito, la tasa de incremento o decremento varía. Dividiendo la diferencia de almacenamiento en cada intervalo entre el tiempo, se obtiene la función tasa de almacenamiento, que está referida en la gráfica inferior al eje vertical izquierdo. En buena lógica, la tasa de almacenamiento es positiva hasta el punto de corte de los dos hidrogramas, instante en el que la tasa es nula. Es en esta fase del tránsito donde se acumula volumen en el embalse. El nivel de agua máximo en el embalse ocurre cuando el almacenamiento también es máximo. Y a partir de ahí se libera un caudal de salida superior al caudal de entrada y por lo tanto la tasa de almacenamiento es negativa. En la ecuación del método
los valores al inicio del intervalo, subíndice 1, son conocidos. Y por supuesto, los caudales de entrada I, sub 1 y sub 2, también son siempre conocidos. Para resolver la ecuación es necesaria una relación funcional entre el caudal de salida al final del intervalo, Q sub 2, y el almacenamiento en dicho momento, S sub 2. Dicha función se denomina función de almacenamiento caudal. Sirve para deducir el caudal descargado por la presa en función del almacenamiento y el propio caudal. Se obtiene combinando otras dos funciones características del embalse y de la presa. La primera de ellas es la relación cota-almacenamiento. Es decir, el volumen que puede almacenar el embalse en función del nivel de agua existente. Está determinado por la batimetría actual de la cubeta. En ocasiones se ajusta bien a una función de tipo potencial. Cabe destacar que los sedimentos que son retenidos en el embalse transforman la relación cota-almacenamiento original del proyecto, reduciendo el almacenamiento potencial y por tanto limitando la capacidad de laminación del proyecto. Por ello, es conveniente seguir un programa de levantamientos batimétricos para disponer de datos fidedignos. El interés operativo de esta función es que posibilita conocer el almacenamiento para cualquier nivel de agua embalsada. La segunda relación básica es la cota caudal de salida, que representa el caudal descargado conjuntamente por los diferentes elementos de desagüe de la presa, en función del nivel de agua en el embalse. Cabe destacar que no todos los elementos funcionan simultáneamente, sino que depende del nivel de agua en cada momento. Por ejemplo, en la presa de la figura, mientras que el orificio de fondo opera constantemente, el vertedero superior solo descarga cuando el nivel de agua supera, como es lógico, el umbral del vertedero durante una crecida. La contribución de cada elemento depende de sus características específicas y se calcula mediante la respectiva ecuación de descarga, como son las de la tabla de la derecha. La importancia operativa de esta función, observen la gráfica, es que deriva el caudal descargado por la presa en función de la cota de agua. Pues bien, ahora se combinan las dos funciones anteriores. Para un valor de cota de la función cota almacenamiento, se determina el correspondiente almacenamiento. Ahora, en la función cota caudal de salida, para ese mismo nivel de agua se obtiene
el caudal de salida. Con esa pareja de valores se construye la decisiva función almacenamiento caudal, colocando el caudal en ordenadas y un término que incluye ambas variables en abscisas. Por último, para facilitar el cálculo en un intervalo a partir de los resultados del intervalo anterior, el método Puls incluye una segunda ecuación muy simple. A modo de recapitulación, indicar que la resolución de un tránsito en embalse es un procedimiento mecánico sencillo basado en un balance hidrológico simple en el que el almacenamiento es igual a la entrada de caudal menos la salida. Al tratarse de una simulación de tipo evento, no se considera, por resultar insignificantes, las pérdidas por evaporación y o infiltración. El programa HMS, del cual están viendo un pantallazo, reúne un conjunto completísimo de opciones para configurar el modelo y otras capacidades interesantes como son la simulación del rebosamiento de la presa y el análisis de la crecida provocada por una rotura debida a un fallo estructural. Espero que les haya resultado provechoso este vídeo. Muchas gracias por su atención.